Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a su programa Historias que Transforman. Nuevamente estamos en este podcast con el fin de llevarles a ustedes un mensaje que sea de mucha bendición y esperamos que también pueda edificar sus vidas en esta hora de la tarde. Y queremos desde ya pues darles la bienvenida a todos, tanto amigos, hermanos y a cualquier persona que nos ve en cualquier lugar del mundo. Sean todos bienvenidos. Arrancamos entonces. Bendiciones y nuevamente estamos aquí para escuchar también sus peticiones de oración en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde venimos juntamente con el pastor Luis y queremos compartirles un programa que es de mucha bendición, que se llama Reemplazando la preocupación con el enfoque correcto. Como les decía, me acompaña el hermano Luis y queremos darle la bienvenida, hermano Luis. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Pastor Roger. Gracias por la oportunidad de compartir acá con ustedes. Y por supuesto, en el nombre de Jesús, estamos aquí para servir. Amén. Hermano Luis, hemos tocado este tema, reemplazando la preocupación con enfoque correcto. Hemos tocado este tema porque recientemente hemos tenido algunas personas que se acercan a nosotros pidiéndonos oración por algún sentimiento que les afecta en su vida. Y viendo esa reflexión en su parte física de cada persona, yo me acordaba de aquel texto que tenemos en San Mateo, capítulo 6 y verso 33, en donde dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando vemos la personalidad de estos hermanos o amigos, vemos que su alma está afectada, y cuando uno escucha lo que ellos expresan desde su interior, vemos que sufren angustia, sufren como un temor, una inseguridad por lo que viene, por el futuro. Hermano, ¿cómo ve usted esta situación? De hecho, me atrevo a pensar y a decir que la enfermedad del tiempo presente es la angustia, la preocupación por alguna situación que a lo mejor no va a suceder. Y se asombraría usted, y la audiencia también, si hiciéramos una estadística real de la cantidad de personas que padecen de alguna especie de angustia. En la psicología le llaman ansiedad, ¿va? Amén. Nos sorprenderíamos de ver la cantidad de personas que van ahí por la calle o que están en su trabajo, que están en su casa, pero están padeciendo alguna especie de angustia. Entonces, me encanta mucho la idea de cambiar la forma en que manejamos estas situaciones, porque una persona puede venir y decir, bueno, yo nunca me voy a angustiar, pero eso también a lo mejor no es cierto, porque la angustia puede llegar. La situación es cómo voy a manejar esa angustia cuando llegue. Yo pienso que ese sería el reto, y tal vez a lo que en el nombre de Jesús nos enfocamos el día de hoy. ¿Cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a llevar
adelante esa situación, cómo voy a salir adelante. Eso creo que sería lo más relevante, porque de hecho la palabra del Señor establece que el día malo va a llegar. Entonces el día malo podría ser ese día de angustia. No promete el Señor que no va a llegar el día malo, sino que lo que promete es que cuando llegue no vamos a estar solos, sino que vamos a estar acompañados del Espíritu Santo y por supuesto de su palabra. Sí, mencionaba usted que, y amados hermanos que tienen a bien vernos, es que es una realidad. Nosotros estamos expuestos a la preocupación, a la angustia y a lo que los psicólogos llaman ansiedad. Y de hecho, en el pasado yo lo viví, hermano Luis, aún siendo yo creyente de muchos años. No estuve fuera de eso. En una etapa de mi vida, pues pasé por esas situaciones. Eh, Costó mucho de salir de eso porque sabiendo yo la palabra, como dice en San Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me serán añadidas o serán añadidas, pero al parecer yo apliqué mal ese texto a mi vida. Yo, como le digo, admito, creyente de años, sin embargo, hoy al pasar los años y volver para atrás, a ver hacia atrás, yo digo, ya sé en qué me equivoqué. Reemplazar la preocupación con un enfoque correcto es lógicamente irnos a lo que Dios dice a través de su palabra. Pero, ¿en qué cree usted que es donde nos cuesta aplicarla o comprenderla o entrar por el camino correcto para que esa palabra sea viva en nuestra vida? Lo que pasa es que todo depende de dónde se vea el problema, porque jamás va a ser lo mismo ver el problema estando adentro del problema a ver el problema estando afuera. Entonces, yo recuerdo que en algún momento una persona, que no voy a mencionar su nombre, pues por un poquito de ética, pero es una persona que muy reconocido predicador, muy reconocido salmista, pero le llegó la enfermedad. Y cuando le llegó la enfermedad de muerte, le llegaban a decir, hermano, pero si usted enseñó acerca de la fe, entonces él dijo, permítanme flaquear en mi fe, porque la situación que estoy viviendo es difícil, dijo él. Sí, Entonces, solo cuando uno realmente está dentro de la situación adversa, difícil, entonces ahí es donde uno realmente puede medir la magnitud del impacto, ¿ah? Porque uno mira a una persona y uno dice, ¿por qué no hace tal cosa esa persona? Entonces, la situación básicamente es que, ¿qué es lo que sucede realmente en la mente, en el corazón de la persona? Va a depender de en qué situación esté. Entonces, la única manera, para responder la pregunta, la única manera de ver una situación con los ojos correctos, con el enfoque correcto, es a través de la fe. amén. O sea, yo puedo estar en una situación difícil, pero la fe es la que me va a ayudar a creer y amar como que si yo ya estoy afuera, llamar las cosas que no son como que si ya fuese, llamar las cosas de manera que yo ya salí adelante de esa situación. Mientras no haya esa idea y con lo que decía el hermano, permítame flaquear en mi fe, entonces él mismo está llamando a la existencia el flaquear en la fe. Amén. Hay dos cosas. Usted mencionaba, no es lo mismo ver la situación estando fuera de la afección de la tristeza, de la angustia, de la desesperación, que estar dentro, porque por experiencia propia pareciera, yo le doy un parecido como que uno está dentro de un torbellino y usted agarra hacia el frente, topa, agarra para atrás, topa, agarra izquierda, derecha, topa. Y entonces,
verlo desde afuera es una situación, verlo adentro es bien difícil. Y sucedió algo en esos años, si le cuento. Eh, Vino alguien queriéndome ayudar y me dijo, mira, te propongo esto y esto y esto y esto. Pero como yo estaba dentro del torbellino, dentro de la de angustia, mi mente no daba, mi mente había creído de que esto no era fácil y que tenía que pasarlo y que saber Dios cuándo iba a terminar esto. Entonces, desprecié la ayuda que me estaban dando y seguí sumergido en el lugar. ¿Por qué? Porque empleé mal la forma de querer reemplazar una preocupación en un enfoque directo. Amén. Fíjese que yo busqué en el diccionario el significado de angustia. Y es que la angustia no es cualquier cosa, ¿va? Amén. Dice, la angustia es un estado afectivo de malestar intenso, aflicción y zozobra. A diferencia del miedo, que suele tener una causa clara, o sea, usted va caminando y mira una serpiente, tiene miedo, pero hay una situación clara y es la serpiente que le está ocasionando el miedo o el perro que le sale por la calle. Pero aquí dice, la angustia suele experimentarse ante una amenaza indefinida. ¿Y sabe por qué quise leer esto ahorita? Porque usted acaba de mencionar, el que va hacia la derecha se topa, regresa, se topa, va hacia el norte, el sur, a donde quiera, se topa. Y yo en lo personal ya tuve la experiencia de vivir angustia. O sea, no vamos a hablar aquí de algo porque lo leímos en algún libro nada más, sino que porque ya lo vivimos y por la misericordia de Dios salimos en victoria. Pero ¿cómo quisiera contar y decir salí en victoria después de una semana de angustia? En mi caso, fueron más o menos casi 3 años. Sí, entiendo eso. Entonces, es una situación indefinida. Es una amenaza indefinida. ¿A qué se refiere acá cuando dice indefinida? Que no está definida todavía. O sea, no sabe realmente la amenaza real. ¿Contra qué se está luchando? Exactamente, no se sabe. Entonces, ahí donde se produce lo que es la angustia. Dice, la angustia suele experimentarse ante una amenaza indefinida, combinando un fuerte sufrimiento mental con síntomas físicos como opresión en el pecho o dificultad para respirar. Fíjese que en el tiempo de la pandemia, yo conocí a algunas personas que tuvieron dificultad para respirar, pero no porque tuvieran el COVID, sino que porque la aflicción les provocó la dificultad para respirar. El imaginarse que estaban expuestos y que en cualquier momento ellos podrían ser contagiados. Exactamente. Entonces, lamentablemente, muchas personas murieron en el tiempo de la pandemia, no por la pandemia, sino por la angustia de morir por la pandemia. Entonces, la angustia es peligrosa. Amén. Es bien importante y hermano, de hecho, escuchando lo que usted menciona, antes de pasar a otra parte del tema, Colosenses 3:2 recomienda ocupar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En este texto, Dios lo que quiere es que nuestra confianza se vaya totalmente a Él, como lo dice en San Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que hoy necesitamos, que de las cuales a causa de la duda viene la angustia en pensar qué voy a hacer mañana, qué va a pasar el otro mes, nosotros nos enfoquemos directamente a lo sobrenatural del Señor, la forma en que Él provee. Y para ello, al analizar la palabra primeramente,
la palabra primeramente se deriva de la palabra del idioma griego proto. Y proto es escoger algo primero, pero teniendo otras opciones a disposición. Y Mateo 6:33 dice que primeramente lo que nosotros escojamos sea lo que tenga que ver con el reino de Dios. Amén. De hecho, la palabra pro significa antes. Por eso le llaman prototipo. Porque es algo que viene antes, ¿ah? de lo que va a ser el original, lo que va a ser. Entonces, la situación es que cuando nuestra mirada y nuestra mente está enfocada, porque aquí ya estamos hablando de un enfoque, en una situación terrenal, material, terrestre, lo más probable es que nosotros vamos a terminar frustrados, porque todo lo terrenal tiene un principio, tiene un final. Y entonces, ante esa situación, es muy probable que nosotros no aceptemos ese final, como por ejemplo la muerte, ¿va? Entonces, la clave está en el pasaje que usted mencionó el primero, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué cosa se refiere ahí? Cuando miramos el contexto completo, se refiere a la comida, a la bebida, al vestuario, porque de eso estaban hablando los discípulos en ese momento. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la mayoría de angustias están íntimamente relacionadas con lo económico. Y con las cosas que son perecederas. Definitivamente, con las cosas terrestres. No podemos terreno. esperar eternidad. Usted va a ver una persona en ansiedad porque le están iniciando un proceso de embargo de su terreno. Porque a lo mejor hay una situación económica porque perdió el trabajo, porque la empresa. Entonces, toda la angustia, por lo general, la mayoría de angustias, porque podrían haber diferentes clases, giran alrededor de situaciones terrestres. Pero yo me atrevo a pensar que 8 de 10 tipos de angustias giran en lo económico. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque aquí está hablando en este pasaje específicamente de cosas que van a ser añadidas y se refiere a cosas que tienen que ver con lo económico. Con la vida en esta tierra. Ajá, lo económico es importante, pero cuando uno aprende a despojarse, ahí comienza a dominar la angustia. Cuando uno aprende a despojarse, cuando uno dice, bueno, como dijo Job, Dios, el Señor dio, el Señor quitó. Entonces, sea su nombre, alabado. Entonces, en ese momento comenzamos a superar y ese tendría que ser el punto número 1 del enfoque. El enfoque. Hermano y amados hermanos que nos ven, es importante conocer, ahí sí que este enfoque, porque cuando hablamos de la palabra, el hermano Luis hablaba acerca de la palabra pro, pero ya junta proto significa que tenemos que, es lo primero que tenemos que hacer, aunque tengamos otras opciones, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, hay algo importante. Entonces quiere decir que en medio de mi angustia, hermano Luis, hay otras opciones. Y todas esas opciones que tengo a disposición no son como la que me está ofreciendo el Señor, que busque primero su reino. Todas las opciones que yo tenga, aparte de buscar el reino de Dios, todas me van a llevar a empeorar mi situación. Ahorita estaba pensando en cuál es la salida correcta ante una situación de angustia. Y es que en una ocasión llegué a esa conclusión y me di cuenta que esa fue la salida que a mí me dio el salir de la angustia. Y la salida fue soltar. Lo mismo que acabo de decir hace un momento, despojarse.
Después, meses o años después, hablaba con una persona y me decía, mire, es que no puedo soltar. Entonces yo le hacía la siguiente pregunta. ¿Realmente no puede o no quiere? Entonces la persona se quedó pensando y me dijo, bueno, es que no puedo por esto y esto y eso. No, 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 no. Y le volví a hacer la pregunta. Lo que usted me está diciendo es que no quiere hacerlo por eso, pero usted está usando la palabra no puedo como para justificar el que no lo quiere hacer. Entonces la mayoría de personas que están atravesando una angustia es porque no quieren soltar. Si tú ahora mismo estás atravesando por una situación que te está oprimiendo, que te está robando la felicidad, que te está impidiendo disfrutar del día a día, es porque no has querido soltar lo que corresponde soltar. Amén. Y a veces, probablemente sea tu caso, fue mi caso, yo decía, es que no puedo. ¿Y por qué no puedo? Ah, es que yo trabajé por eso 20 años. Es que eso es mío. Entonces, cuando nosotros empezamos a justificar lo que nosotros estamos llegando es a lo que le decía a esta persona, le decía, ok, va. Ya concluimos entonces en que no lo quiere hacer. Al final aceptó que no lo quería hacer y me dijo es que no lo quiero hacer porque es injusto. Ujú. Ah, bueno, al final el ser humano lo que hace o no hace siempre lo va a justificar por qué lo hace y por qué no lo hace. Entonces, mira, no lo hago porque no lo quiero hacer porque es injusto. Ok, va, es injusto. Ok, va. Entonces le dije yo, ¿qué será más injusto? Que le suceda eso que le está sucediendo y que de plano usted se aferre a eso o que termine hospitalizado, hospitalizada con su carita torcida porque los nervios colapsaron ante la angustia. Amén. Que va a perder más, Que muchas veces se da. por supuesto. Hay algo bien importante, amados televidentes, y es que el pastor, el hermano Luis mencionaba acerca del que no quiero, no puedo. Y es algo que se da. Yo lo viví. Yo lo viví. Posteriormente me di cuenta que yo me estaba justificando. Y como dice la palabra, que primero en Mateo 6:33, que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lógicamente es un proceso el que, así como uno en el proceso de entrar, es un proceso para salir. Pero algo, hermano, que a mí me ayudó mucho y les comparto, amigos, hermanos, fue la oración. En primer lugar, para poder hacer o reemplazar esas preocupaciones que yo sufría por un futuro al cual yo le llamaba incierto porque no estaba en el reino. Porque si estoy en el reino, toda promesa tiene su cumplimiento, hermano Luis. Amén. Si yo estoy fuera del reino, fuera de la fe, todo lo que esté alrededor, todas esas opciones que no son buscar primeramente el reino de Dios, me van a traer otra decepción más. Y entonces yo decía, ¿cómo salgo de este círculo? Y orando mucho al Señor, Él me empezó a dar la dirección para poder ir saliendo. Gracias a Dios con el tiempo llegué a ser la persona de antes, el optimista, el emprendedor, aquel que dice, hagamos aquí con el hermano Luis, pues he venido también, él se ha dado cuenta de mi forma de ser nuevamente de hace unos 3 años para acá, que me gusta hacer cosas, me gusta motivar, me gusta apoyar. Y eso no era hace 3 años cuando yo estaba en la parte de la angustia. Hermano Luis, tenemos que tomar lo sobrenatural e imponerlo sobre lo natural, porque ya probé con todas las otras opciones, menos con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué me cuesta si habiendo probado todas las otras opciones que me dan más decepción, buscar la opción que Dios propone? Amén. Cuando el Señor mencionó de si te dan una mejilla, pon la otra, si te piden que ves esto, da eso, más a qué otro,
Si te piden que lleves una carga, esto llévala más terreno. No se puede entender hasta que realmente toca vivirlo, y toca vivirlo desde un punto de vista donde la situación te está causando la angustia. Amén. Porque alguien puede pedirme que lleve una carga y yo me opongo. Esa oposición va a generar fricción. Esa fricción va a generar otros problemas más. Esos otros problemas más van a traer la angustia, porque digamos que una persona me quiere obligar a llevar una carga, una cuadra. Yo me le pongo al brinco y me le opongo y le digo que no, que la lleve él. Pero al mismo tiempo, yo sé que esta persona es violenta y sé que no se va a quedar de brazos cruzados. Al yo haberme resistido a no llevar la carga, sé que va a regresar con un contraataque. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor estaba tratando de enseñar, que al final no hubiera sido más sano llevar esa carga, ese espacio. Tal vez hubiera sido más probablemente injusto terrenalmente. Pero Dios mira la injusticia terrenal y Él dice, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice, mía es la venganza. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro enfoque, nuestra mirada en las cosas de arriba, buscamos primeramente las cosas de arriba, entonces no es teoría, Amén. es práctica. Práctica. Entonces, es complicado. Es complicado entender que si voy a confiar en Él, voy a confiar en Él. Porque a veces nosotros decimos, voy a confiar en el Señor, yo sé que el Señor me va a librar, pero por cualquier cosa me voy a llevar la pistola. Me explico, o sea, voy a confiar en el Señor, que el Señor va a darle lo que se merece a esa persona que me hizo daño, pero igual voy a ir al Ministerio Público a demandarlo, a denunciarlo, a donde corresponda al juez. Me explico, entonces esa media confianza creo que es una de las razones más notables en que no se logre realmente salir adelante de la situación, porque mientras el Señor mire que no confiamos en Él plenamente, dice, bueno, si hago algo, va a pensar que fue por lo que Él hizo. Entonces mejor ahí lo dejo. Pero si tenemos la confianza puesta en Él, si yo dice, creo que confía que yo lo voy a hacer, y si no lo hago, lo voy a defraudar, mejor lo voy a hacer. Viene el Señor y hace su obra. Y es que hasta cierto punto, acuérdense que por fe es que nosotros nos acercamos a Dios a través de Jesucristo. Entonces, si yo estoy operando fuera del nivel de fe, definitivamente yo no tengo esa conexión con Dios para que Dios venga y me responda a todo lo que yo deseo. Sin embargo, Dios, sabiendo que Él sabe de qué necesitamos, Él está esperando que nosotros tomemos como base todo lo que concierne al reino de Dios, donde opera lo sobrenatural. Y cuando yo le digo esto, porque cuando yo he escuchado a personas manifestar muchas circunstancias que le son adversas en su vida actual, entonces lo primero que viene a mi mente es, esta persona está como yo estuve. No está viendo el reino de Dios y su justicia, porque si estuviera viendo el reino de Dios y su justicia, esperara la respuesta a lo que usted dice, estaría esperando a la respuesta y llevando la carga mientras Dios hace su obra. Pero me pregunto, yo me preguntaba y me pregunto por qué estas personas de una vez, ¿por qué no terminamos con esto? Y lo mismo hacía y conmigo decía, voy a confiar totalmente en Dios. Al final de todo, yo ya probé muchas opciones. Yo, hermano Luis,
yo me consideraba, como le digo, una persona con ciertas gracias de Dios. Hay personas que todavía lo dicen y me dicen, hermano Roger, lo que tocan tus manos, eso se vende. O sea, yo creía que tenía aptitudes, que tenía contactos, que tenía influencia, que tenía el conocimiento, que tenía la experiencia, que tenía la facilidad de palabra, tenía ese don de poder conversar con cualquiera y hacer amistad. Todas esas opciones, yo las seguí, menos acercarme al reino de Dios y su justicia. Sí, hay un pasaje en la palabra del Señor que dice que antes de la caída Está la soberbia, está la soberbia, la altivez de de espíritu. espíritu. Entonces, lamentablemente, eso es real. Entonces, por lo menos en mi caso, en lo personal, yo sí reconozco que si a mí me hubieran preguntado tiempo antes de esa caída emocionalmente, ¿cómo te consideras? Yo he dicho, yo me considero que soy humilde, ¿va? Hubiera respondido, pero después, al salir de esa situación, me di cuenta que realmente la soberbia y la altivez de espíritu estaba ahí en una magnitud bastante alta. Entonces yo me ponía a pensar en eso y mientras usted estaba explicando eso, me ponía a pensar en que podríamos desarrollar de repente un tema, los obstáculos que impiden caminar en el reino. Está invitado, hermano. Los obstáculos que impiden caminar en el reino, puchica. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Mucho, porque lo que sucede es que cuando hay una angustia, hay una caída en el alma. En picada. En picada. Entonces el alma, el ánimo llega a caer y ahí sí, como dicen, a tocar fondo, y los que de alguna manera, pues el Señor en su misericordia nos ha guardado, no caemos en drogas, no caemos en alcohol, en cosas de la sexualidad, porque lo que hace la persona al estar en esa caída es que busca una salida, Ruta de escape. una ruta de escape. Yo recuerdo cuando llegué con el doctor, fíjese que me está pasando esto y esto, me dijo, mire, usted va a fiestas, me dijo, bailan. No, le dije yo. ¿Usted fuma? Me dijo. No, le dije yo. Toma, me dijo. Tampoco. Usted necesita una ruta de escape, me dijo. Permítame, le dije yo, es que fíjese que yo voy a la iglesia. Ahí está su ruta de escape, me dijo. Fíjese. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, entonces, figúrese usted cómo un psicólogo, un doctor, sin darse cuenta, puede malaconsejar a alguien, ¿va? O sea, es que necesito después me explicó, mire, es que necesito una válvula, pero usted la tiene en la palabra, me empezó a decir él, ¿verdad? Conozco un empresario del sur del país que pasó con cabal, como usted lo dice, y él siguió la ruta mala, pues la ruta de escape mala. Amado televidente y hermano que estás ahí con nosotros, quiero decirte que si ya escogiste algunas otras salidas, pero no has probado con el reino de Dios, quiero decirte que Dios está pendiente, Dios nunca te ha dejado, Dios ha estado ahí al tanto de todo, como decía el hermano Luis, algunos viniendo en picada con problemas de todos los problemas que generan las preocupaciones y la angustia. Hasta aquí, gracias a Dios, nunca caímos en un vicio, nunca caímos en algo que pudiera seguir degradando nuestra vida. Pero no hay necesidad de caer en eso tampoco. Simplemente confía en el Señor, llégate al Señor. En mi caso, la oración de durante mucho tiempo, de levantarme a la 1 de la mañana, orando en silencio, en lo apartado de la noche, de la madrugada, eso para mí fue de mucha ayuda. Yo vi cómo el Señor fue obrando, sanando mi alma, liberándome de esas angustias. Empecé a ser la persona que antes era, y yo te invito en el nombre de Jesús que si estás pasando por una situación difícil, acércate al Señor. Prueba, no has probado por ahí y por eso te ha ido mal. Y si quizás me vayas a decir que ya probaste eso, entonces entra en una etapa de oración y pregúntale al Espíritu Santo la forma correcta en que debo de acercarme al reino de Dios y su justicia.
También hay algo muy importante, hermano Luis, y que también está en San Mateo capítulo 6, solo que en el verso 34, que también muchas cosas que nos causan esa angustia, esa desesperación, esa dentro de nosotros, según nosotros, esa falta de futuro, esa falta de soluciones a futuro, es porque nosotros también nos afanamos. Y San Mateo 6:34 dice que no nos afanemos por el día de mañana. Y vea qué importante es saber esto, hermano. No nos afanemos por el día de mañana porque el día de mañana trae su propio afán. Y agrega, basta, dice, que a cada día trae su propio mal. Entonces, ¿qué pasa, hermano Luis? Que si este día Dios permite que yo tenga un afán y que también venga una parte de mal, ¿qué pasa si yo le agrego más? Colapsa. Colapsa. Vean qué importante es, ¿para qué agregarle más preocupación? Si Dios dice que trae su propio afán cada día y que cada día trae su partecita de propio mal, ¿no creen que es lo que Dios nos dio sabiendo que eso es lo que podemos soportar? Pero si yo le agrego más, hermano Luis, si yo le agrego más preocupación, Y ahí ya no es culpa de Dios. ahí ya no es culpa de Dios. Ahí es prácticamente la libertad que Dios nos ha dado, lo que se llama el libre albedrío, Albedrío. la libre decisión. Entonces yo decido tomar el afán de hoy y cargarle el de mañana. Yo estoy cargando con doble afán en este día. Y ahí es donde viene el colapso. El colapso. Pero fíjese que yo quisiera leer este pasaje de Colosenses capítulo 3, verso 2 en la versión NBI, nueva versión internacional. Me encantó mucho. Dice Colosenses capítulo 3, verso 2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, aquí en esta versión ya habla de concentrarse. Y una de las razones en que llega la angustia es porque uno estaba de pensar en una situación determinada. Entonces, Terrenal. los psicólogos le llaman el rumiar. Exacto. Entonces, otros le llaman la carrera de la rata, porque está girando en el mismo lugar. Entonces hay un pensamiento, una idea que por lo general está asociada con el desastre, en que la persona la llega a concebir y se llega a concentrar en ella. Está tan concentrada que repite ese pensamiento incontables veces en el día. Entonces esa preocupación se le vuelve angustia cuando rebota una y otra vez en la mente, despierta, piensa en eso, se va a dormir, piensa en eso, almuerza, piensa en eso, está con su familia, pero está pensando en eso. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque ahí es donde la mente se llega a lastimar tanto, que entonces es donde se provoca la locura. Se pierde la cordura después de estar lastimando tanto, porque usted puede dejar caer una piedrecita, un pedazo de metal aquí sobre el piso, que a lo mejor no le pasa nada al piso. Pero si usted deja caer esa misma pieza 1000 veces en el mismo lugar, le aseguro que abre hoyo. Daño. Va a ser un daño. Un daño. Entonces ese pensamiento de negativo, ese pensamiento de desastre, ese pensamiento de pérdida, ese pensamiento de ruptura, ese pensamiento de por qué me mintió, de por qué me traicionó, de por qué me robó, de por qué me dejó. Que se fue. ¿Por qué se fue? Me dijo que me amaba y no era verdad. Ese pensamiento es tan destructivo. Entonces aquí es donde viene y dice, concentren su atención en las cosas de arriba. Entonces el enfoque correcto es en las cosas de arriba. Entonces, ¿cuáles son las de arriba? Sí, todo lo que concierne a las promesas de Dios. De hecho, la Biblia está hecha para darnos una vida plena en el Señor. Y
Es lo que tenemos que hacer. O sea, conforme pasan los tiempos y va uno entrando en años de experiencia, uno se va dando cuenta de todos los errores que cometió en el pasado y por fin uno logra, después de ciertas vivencias, entender que no existe un camino más que dejarnos en las manos del Señor, como que fuéramos un bebé, sabiendo que toda provisión proviene de Él y ya no tener más preocupaciones. Eclesiastés 3:1 dice así, amados televidentes, todo bajo la tierra tiene su tiempo, bajo los cielos tiene su tiempo, perdón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando nosotros entramos en modo desesperación, en modo angustia, en modo preocupación, ¿qué es lo que está pasando entonces en nosotros? El hermano decía que de tanto pensar la misma circunstancia llega a causar un mal porque el cerebro lo llega a creer que estamos en una mala situación e inmediatamente empieza el órgano tiroides a sacar hormonas para defender ese estado de pánico, de temor, de inseguridad que el cerebro llega a formarse de tanto que le metemos esos pensamientos que no son verídicos. En este caso, toda persona que entra en desesperación, según Eclesiastés, diciendo que todo tiene su tiempo, esta persona entra en desesperación por un futuro. Muchas personas que han venido a mí, que yo he podido identificar que están bajo esa opresión, la primera palabra que dicen es esta y la repiten muchas veces y a diario. Uno habla con ella, lo primero que dicen es, ¿y qué voy a hacer ahora? Eso indica que está pensando en el futuro, no está pensando en lo poderoso del reino, en lo poderoso de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios nos tiene establecido, sino que está pensando en cosas de este mundo, que preocupaciones. Y la verdad es que preocuparse por un mañana es preocuparse por algo que no nos pertenece. Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene los días, puede decir yo voy a vivir 30, 90, 120 años. Uno no sabe, por lo tanto, si yo estoy pensando a futuro, estoy apropiándome de algo que no me pertenece, hermano Luis. Amén. Estaba pensando que hace un tiempo hice una reflexión llamada La máquina del tiempo. Amén. Entonces yo explicaba en la reflexión que todos tenemos una máquina del tiempo. Esa máquina del tiempo es nuestra mente. Nosotros podemos viajar al futuro, podemos regresar al presente y podemos ir al pasado. Hermosa esa máquina, ¿verdad? Amén. Entonces yo explicaba en esa reflexión, y aquí la estoy resumiendo, que uno decide a dónde quiere viajar. Y entonces yo explicaba de que está bien viajar al futuro, echar un vistazo. O sea, uno echa un vistazo al futuro para hacer un plan. Para hacer un plan. Viaja al pasado para adquirir experiencia. Entonces uno dice, voy a ir al pasado en la mente, va en la máquina del tiempo, y uno dice, bueno, voy a recordar eso para ver qué me enseñó. Y entonces yo explicaba que el mejor lugar para permanecer es en el presente. O sea, viajo al futuro, viajo al pasado, pero vivo en el presente. Y entonces yo explicaba de que hacer viajes constantemente al futuro y al pasado puede ser un error. Puede quedarse. Puede quedarse, puede gustarle, ¿va? Exacto. Entonces, si se aferra, ahorita que usted decía eso, me recordé, si yo me aferro a un futuro, me voy a querer quedar viviendo en el futuro y entonces comienzo a perder en el presente. Y si hago lo mismo y yendo al pasado, va a recordar, entonces lo que va a pasar es que me voy a desconectar del presente y voy a empezar a perder lo hermoso que es el presente. Y va a ir a un territorio del cual ya no existe. Pues ya no. Y ahí si se va al nada se puede hacer. futuro, va a ir a un territorio que no existe también. Nada se puede hacer por el futuro y nada se puede hacer por el pasado. Más sin embargo, está bien, gracias a Dios contamos con esa oportunidad. Qué horrible sería no poder viajar al pasado. Qué horrible sería no poder viajar al futuro. Pero lamentablemente hay personas que se envician viajando. Entonces viven atrapados
en la máquina del tiempo se quedaron atrapados en el pasado. Yo creo que hasta películas hay de esa, atrapado en el tiempo. Es terrible. Terrible. Es bien importante, amados televidentes, reflexionar en esto porque las estadísticas de personas que viven en angustia acerca del futuro es enorme, es grandísima. Muchos hemos tenido en algunos momentos de nuestra vida, hemos tenido que perder algo. Y entonces, en ese momento de la pérdida es donde yo debo de ir delante de aquel que una vez me dio todo lo que perdí. Pero si yo voy al futuro que es incierto, que no me pertenece, que no es todavía, voy a recaer en una mayor angustia. La palabra de Dios menciona, hermano Luis, en el libro de Éxodo capítulo 16 y verso 4, que Dios en aquellos tiempos, cuando el pueblo de Israel y anduvo por el desierto, debido a su falta de fe, a que no pudieron conservar, mantenerse en las cosas del reino, lo que era para cruzar en 40 años, en 40 días un desierto, paró convirtiéndose en 40 años, mas sin embargo, Dios para probarlos hizo algo y dijo en el verso 4 del capítulo 16 de Éxodo, dijo: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Entonces, ¿y para qué? ¿Por qué solo para un día? Lo demás, dice que si recogían, lo demás se iba a perder, se iba a engusanar, se iba a descomponer, y esto dice que lo hizo Dios para que él pudiera probar a este pueblo si verdaderamente andaban en su ley o querían seguir sus propios caminos. Empezamos diciendo que la palabra proto significa tomar lo primero, aunque tengamos muchas opciones. Este pueblo tenía muchas opciones y las tomó. Lo que menos tomó fue la parte del reino, la parte de Dios, y es lo que necesitamos, hermano Luis. Sí. Entonces, mientras usted y yo nos aferremos a un futuro, vamos a vivir angustiados. Estaba meditando hace un momento que el otro día vi una entrevista de un psiquiatra y él dijo algo que lo agarré. Y él dijo que una persona que padece de ansiedad, que es lo mismo que angustia, normalmente teme de que va a suceder algo. Y él dijo que por lo general no va a ser como él lo piensa. La realidad no va a ser así. Definitivamente. Entonces él dijo, de 10 cosas, se ha estudiado, dijo que de 10 cosas que teme una persona, 8 nunca van a suceder. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo cuando estaba ahí viendo eso dije yo, o sea, no van a suceder, pero uno se la llegó a creer como que sí van a suceder y sufrió por eso. Le tocó sufrir por algo que nunca iba a suceder realmente. Entonces, a lo que quiero llegar, amigos, amigas, es que si hay una situación que tal vez ahora mismo te está afectando, te levantas y piensas en eso, te ha hecho derramar lágrimas, te ha hecho cambiar tu carácter, porque una persona al estar viviendo en angustia, normalmente algunos se vuelven violentos. Amén. Otros se vuelven apartados, se encierran. Algunos se comienzan a vestir de negro, no porque usted venga así hoy, va. Comienzan a ponerse ropa apretada, dejar de comer, a dejarse caer un poco de pelo a la mitad. Así, eso ya creo que ya casi no hay de eso, ¿va?
Es importante, hermanos amados. Ya con esto concluimos, pastor. El tiempo nos ha abarcado, pero yo creo que esto tiene que tener más episodios, más secuencia, porque es algo tan importante y no tiene edad para afectar, hermano. Afecta desde niños hasta ancianos. Sí, y perdón por la interrupción, es que eso lo tenía en la mente hace un momento y ya no lo dije. A veces la gente piensa que alguien por ser cristiano, por ir a la iglesia, por servir en la iglesia, por ofrendar, por diezmar, por predicar, piensa que no le va a llegar en algún momento la angustia. Y yo quiero decirles a ustedes que esto le puede llegar a cualquier persona. Amén. Ahora, ¿cómo lo va a manejar la persona? Eso sí puede marcar una gran diferencia entre alguien que obviamente tiene una relación con el Señor, que vive metido con el Señor en la oración, en la palabra, lo va a enfrentar de una manera muy distinta a alguien que no. Pero de que llega, esa no hace acepción de personas. Amén. De que llega, llega. Va a llegar. Y no es para decir, y no que va a la iglesia, pues. Tienes razón, pues, amados hermanos y televidentes, en donde quiera que nos estés viendo, quiero invitarte a que si hay alguna petición de oración a causa de que estés pasando por una angustia, por una tristeza profunda, por un estado ya de mucho tiempo viviendo bajo esa angustia, bajo esa desesperación, eh, puedes dejarnos en privado tus peticiones de oración. Gracias a los hermanos de este ministerio que está atrás de nosotros, en cámaras, en audio, en luces. También existe un grupo de personas que con todo amor tomará tu petición y estarán orando al Padre para que juntos tú también puedas sentir ese apoyo y ver la gloria de Dios manifestada en tu liberación. Es para nosotros esta tarde, el hermano Luis estuvo conmigo, poder haber estado con ustedes. Cada jueves tenemos un tema distinto y esperamos también tu like, esperamos que te adhieras al canal, que te suscribas y cualquier comentario es bienvenido. Que Dios te bendiga, es una bendición estar esta tarde contigo. Hermano Luis nos despide. Muchas gracias, pues ánimo, que se sale adelante. Tomado de las manos de Dios, poniendo a Dios en primer lugar, se sale adelante. No sé cuál es tu situación, pero lo que sí sé es que hay un Dios que la conoce y que te puede ayudar a salir adelante. Así de que recuerda que no todo está perdido porque Dios aún está trabajando en tu vida. Dios les bendiga. Es una Hasta la bendición estar con ustedes. No olvide, el próximo jueves, 3 de la tarde, hora de Guatemala, estamos con ustedes. Bendiciones. Hasta luego.